Amigos de TVial, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Ustedes nos ven en vivo y en directo ingresando a tvial.regioncallao.go.p y también a través del Facebook Live pueden ver nuestro programa en estos momentos en vivo y en directo. Así que las personas que deseen también hacer algún tipo de comentario sobre lo que vamos a tratar a continuación son bienvenidos porque lo vamos a estar compartiendo en vivo con nuestro invitado. Como ustedes saben, todos los días miércoles contamos con la visita de los representantes de la UNT, la Unión Nacional de Transportistas de El Callao, y hoy día nos acompaña el oficial de la Policía Nacional del Perú en retiro, Miguel Dulanto. Él es docente del programa educativo de la UNT Callao. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, señor Dulanto, por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecido por la invitación y acá prestos a colaborar y compartir experiencias que nos va a servir a todos. Claro que sí. Habíamos comentado también en otras ediciones anteriores que UNT cuenta con un programa educativo, ¿no es cierto? Una serie de enseñanzas que justamente educa, que justamente adiestra a los conductores de vehículos de carga, ¿no? Los vehículos de maquinaria pesada. Y dentro de estos talleres, dentro de estas charlas que ustedes también comparten, también se toca el tema del SOAT, ¿no? Efectivamente. Justamente dentro de la política de trabajo que tiene la UNT Callao, específicamente, está el capacitar a todos los conductores de transporte de carga afiliados a este gremio para que se capaciten en todos los cursos relacionados a la seguridad portuaria, ingreso a los almacenes, a los mismos puertos, porque son requisitos que ellos, como entes particulares, exigen que el conductor conozca. Y es indispensable que nosotros como gremio participemos de manera activa en la capacitación de nuestros operadores de transporte de carga. Claro que sí, y justamente es un tema de coyuntura, ¿no? Los accidentes de tránsito, los accidentes donde justamente participan, quiera o no, muchas veces los vehículos de carga son presentes, los vemos en los medios de comunicación una y otra vez. Ayer también se mencionaba sobre un accidente lamentable en la Avenida Argentina, ¿no es cierto? Y hoy día queremos hablar justamente sobre los accidentes de tránsito y la cobertura del SOAT, porque muchos de nuestros amigos no están al tanto de todo lo que implica, pues, los procedimientos, los tipos de cobertura, cómo debo actuar frente a un accidente, ¿no? Efectivamente. Para agregar a tu comentario, dentro de la política de capacitación que tenemos en la UNT, aparte de los cursos que te he mencionado que son propios para el ingreso a los almacenes y a los puertos, hemos incluido de manera particular en la UNT lo que es el curso de seguridad vial, justamente, que no es otra cosa que el hacerles recordar a los que asisten a estos cursos por 30 o 45 minutos, hacerles recordar cuáles son las normas que rigen el tránsito, porque lamentablemente nuestros conductores desconocen mucho de estas normas y eso repercute en que su mal manejo, en algunos de los casos, implique que participen en siniestros viales, y eso es lo que no queremos que ya se incremente, sino por el contrario, esto disminuya. Y ya yendo al tema propiamente dicho de lo que vamos a tocar hoy día sobre los accidentes de tránsito, bien hiciste en comentar, ayer hemos tenido un siniestro fuerte acá en la Avenida Argentina, de una camioneta rural que lamentablemente, al parecer, por el exceso de velocidad de su conductor, que implica que ello haya repercutido en el desconocimiento de las normas de tránsito, porque tú no puedes transitar por una avenida como la Argentina, donde sabes que tú como conductor de transporte público está bajo tu responsabilidad vidas humanas, no estás llevando bulto, no estás llevando paquetes, estás llevando vidas humanas en una camioneta rural, pero ellos no sienten todavía esa responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Manejan su vehículo como quieren, sin prever las circunstancias propias que en la vía su vehículo, por ser una máquina, puede presentar alguna deficiencia. Ellos no prevén eso, esos riesgos a los que están expuestos. Y lamentablemente lo de ayer, al parecer por el exceso de velocidad y una maniobra de adelantamiento a otra combi similar, hizo que impacte contra la plataforma de un vehículo de carga, con los saldos que ya conocemos, ¿no? Una lamentable noticia que vemos muy a menudo en los medios de comunicación, ¿no? Lamentablemente, a nivel Lima y Callao, imagínate pues que el promedio anual, ya eso lo conocemos, creo, estamos cansados de escuchar cada año que no bajamos de 3.500 víctimas por accidentes de tránsito, o sea, de accidentes fatales. 3.500 personas dejan de existir por accidentes de tránsito en todo nuestro país.
Esa es una barbaridad y eso ha debido de disminuir, pese a las campañas positivas que hacen las autoridades, pero lamentablemente hemos llegado a la conclusión que ya es problema de conducta del operador del vehículo. Claro, y a través de estos programas de capacitación, de sensibilización que justamente cuenta la UNT Callao, la Unión de Transportistas, la Unión Nacional de Transportistas del Callao, pues de una u otra manera se ve el cambio de actitud por parte de los conductores de estos vehículos, ¿no? De maquinaria pesada, ¿no? Claro, porque si haces un balance de la estadística de los accidentes de tránsito, por ejemplo, en el caso de nosotros como gremio, de los vehículos de carga aquí en la provincia constitucional del Callao, si comparamos la siniestralidad entre el 2005 y el 2010 y entre el 2010 y la fecha, la cantidad de accidentes ha disminuido pues en un 80%, porque mal que bien ya los conductores han creado una conciencia de reconocer cuáles son sus responsabilidades que tienen en la vía, porque ahora con las normas incluso que se han modificado en el aspecto legal, ellos están prestos a que si participan en un accidente, siquiera con lesiones graves, sabe que las consecuencias para ellos de manera personal pueden ser bastante lamentables, en el sentido de que pueden ir hasta presos. Claro, y qué interesante que usted lo vea por el lado de la responsabilidad que tiene el conductor al momento de subir justamente al vehículo de carga pesada, y no vamos por el tema de que si maneja mal sabe que le puede poner la multa, la papeleta. No estamos hablando de conducir sin infringir las normas porque me van a poner la multa, sino estamos hablando de un tema de una conducta por principios, por responsabilidad, ¿no? Por un valor. Esa palabra que acaba de mencionar es importantísima. Fíjate, como experiencia, cuando voy a dar capacitaciones a empresas de transporte, entre los 50, 80 conductores que tengo en el auditorio, yo les pregunto: enséñenme ustedes un reglamento de tránsito, que presumo que ustedes como conductores profesionales deben leer y conocer. ¿Saben lo que me sacan? En vez de reglamento, el manual de infracciones, ese que vale un sol en cada esquina que pasamos, manual de infracciones. Y como tú dices, ya conociendo que el hombre cree que ese es su reglamento, ya empezó a transitar en la vía como perdedor. Porque se va a preocupar solamente de lo que tú has comentado, que el policía o el inspector me detenga, me intervenga, entonces voy a mi libretita a ver cuánto me toca de multa. Cuando lo que él debe saber es los artículos de reglamento. Claro. O sea, cuáles son las obligaciones que él debe cumplir en la vía para evitar justamente que lo intervengan, para no infringir la norma. Exacto, definitivamente, ¿no? Ahí también hay otro problema de cómo obtuvieron las licencias, ¿no? Para poder manejar estos vehículos. Ese es todo y la un tema. categoría que deben de tener para poder manejar el vehículo. Es todo un tema, porque lamentablemente ellos no saben lo que tienen en su poder. Desde el momento que ellos adquirieron su licencia, no reconocen que es un título profesional que el Estado le ha otorgado, en el cual le da muchas responsabilidades, porque al estar al volante de un vehículo, por ejemplo, de carga, saben la responsabilidad que asumen si incurrieran en alguna infracción, y más aún si participan en un accidente, y ni qué hablarlo de transporte público de personas, esa tremenda responsabilidad que tienen llevando pasajeros, que lo que les pase o les deje de pasar siempre será responsabilidad de ellos. Y qué interesante también, me parece que en uno de los programas lo había comentado el señor Marquese también. Así es. Que nuestra licencia de conducir es a nombre de la nación, ¿no? Mientras que otras carreras profesionales es a nombre de la institución educativa. Por eso ¿no? te comento, es un título que le otorga el Estado, así como a mí me lo otorgó cuando me recibí de alférez de la policía. Es un título. Uh-huh. Es más, cuando yo en la capacitación le digo, ese título que tienen, ¿por qué no le sacan una fotocopia ampliada y lo ponen como diploma en la sala de su casa? Se matan de risa. O sea, no saben lo que tienen, no lo valoran. Y ese es el primer error que deben corregir. Claro que sí. Bueno, entonces vayamos al tema que hoy día justamente vamos a tratar. Hemos ya dado un poco de pinceladas sobre el panorama que tenemos en el transporte hoy en día, y quisiéramos hablar también justamente sobre los accidentes de tránsito y cómo es que la cobertura del SOAT se empieza a actuar, ¿no? A operar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Y qué tan la gente, la ciudadanía y los conductores conocen sobre ello? El conocimiento en líneas generales sobre las coberturas que tiene el SOAT cuando hay un accidente de tránsito en realidad no son mínimas, pero no son tampoco tan completas, especialmente con los conductores y propietarios de los vehículos. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente cuando hay un accidente de tránsito con personas lesionadas,
las coberturas de los SOAT por lo que es atenciones médicas, por ejemplo, desde que el agraviado entra al área de emergencia de un hospital o centro de salud en general, el SOAT se activa. Se activa en el sentido de que la atención médica al conductor no le va a costar un sol de su bolsillo. Definitivamente, desde que comunican a la aseguradora, sea cual fuera esta, o a la FOCAP, porque también hay FOCAT, tú sabes, ya ellos se encargan de cubrir los gastos médicos que irrogue económicamente la atención de estos pasajeros, o si es un peatón que ha sido atropellado, igualmente, porque también cubre a personas atropelladas. Las coberturas en cuanto a atención médica del SOAT, por ejemplo, es hasta 5 unidades impositivas tributarias en total. Cuando hay lamentablemente lesiones, consideración, fracturas múltiples, etcétera, ya tú comprenderás que la cobertura a veces no alcanza, porque la operación ante una fractura o varias de una sola persona, la cobertura de 20.000 y tantos soles no va a alcanzar. Ahora, muchos piensan que el monto, justamente que usted mencionaba, se reparte entre los implicados. ¿Esto es cierto o es que el monto es para cada individuo afectado? Efectivamente, si un vehículo de transporte público, llamemos, como el caso de ayer que comentábamos al inicio del programa, hay 10 heridos en ese vehículo, cada uno de los 10 heridos tiene la misma cobertura. No es que la cobertura de una UIT se va a dividir, como tú mencionas, entre los 10. No, cada uno tiene de manera individual el total de la cobertura del SOAT. O sea, en ese aspecto no hay ningún tipo de división. Muy bien, porque entendemos que a veces hay estas dudas, esta incertidumbre por parte de los conductores, por parte de los mismos afectados, ¿no? Que muchas veces no saben cómo reclamar sus derechos. Claro. Y justamente una de las causas principales de ese desconocimiento parte de los mismos conductores, como tú mencionas, porque ellos son los primeros que como responsables, decíamos, de lo que el espacio les deje de pasar a sus pasajeros, ellos son los responsables, ellos son los primeros que deben conocer estos lineamientos y saber explicarle al agraviado que ya lo tiene en emergencia, en camilla, preocupado si le va a cubrir o no, ellos como conductores profesionales deben informarle al detalle cuál es la cobertura y que no se preocupen, porque la cobertura es individual, no es divisoria. Es para cada uno el total de una UIT por atenciones médicas. Y así mismo explicarle también, por ejemplo, que después ya que salgan de alta, que los operaron, le dan el informe médico después de haber sido internados una semana, un mes, qué sé yo, que tienen una reparación, una indemnización temporal, que es por el tiempo de permanencia en el hospital o clínica. Porque esa persona, lógicamente, como no suponemos, trabajar, efectivamente, no entonces hay un beneficio en ese sentido de parte de la compañía aseguradora para que les resarza ese tiempo no trabajado, ¿no? Ahora, ¿esto se da actualmente? Sí, ¿al 100%? Sí, al 100%. En cuanto a los SOAT, buena pregunta. En cuanto a los SOAT, que hablamos que los SOAT, tú sabes que lo otorgan las aseguradoras que ya conocemos, que son 5 acá en Lima, ellos sí dan la cobertura como es. No hay ningún problema. Donde sí surgieron muchos problemitas es en los conocidos AFOCAT, donde lamentablemente no cubrían como debe porque ser. Muchas veces, claro, indican de que la cobertura no es al 100%, de que no hay... Hubo muchas quejas en ese de que sentido. no hay un pago, no hay el íntegro, no se deposita, ¿no? A las instituciones médicas, etcétera. Entonces, es como que hubo un accidente, llegan los bomberos, trasladan a los heridos y dicen... te preguntan, ¿AFOCAT o SOAT? ¿No? Si los bomberos lo llevaron a una clínica y presentan un AFOCAT, se lo tienen que llevar a su herido a un hospital. No lo aceptan. En las clínicas, lo cual es un error, no aceptan a los heridos que vengan con una póliza AFOCAT. Y te digo que es un error, ¿por qué? Porque las clínicas no tienen por qué rechazar a los lesionados. O sea, ellos no tienen que ver el aspecto económico, rentable, sino ellos deben respetar la ley de emergencia. Por eso es que el ciudadano que se ve afectado en que no es atendido en una clínica a raíz de un accidente de tránsito en el cual lamentablemente su vehículo tenía un AFOCAP, tiene toda la potestad del mundo de quedarse ahí en la clínica, llamar al fiscal de turno y hacer que lo atiendan, porque la ley de emergencia es eso, es una ley donde el médico no puede retraerse a darle la atención médica que necesita. Ese hombre, si tú lo rechazas de la clínica, en el trayecto de la clínica a un hospital, se puede morir. Claro. ¿Y quién va a responder? El bombero. Porque también el bombero debe exigir que lo atiendan. O sea, es toda una cadena de desconocimiento de la norma que implica a las finales el agravio al lesionado, lo cual no debe ser. Bueno, eso también habla de nuestro sistema de salud, ¿no? Que necesita también
priorizar, ¿no? El tema pero, de accidentes. claro, pero el tema de salud tú exiges su atención con conocimiento de causa, como te digo. Claro. Me quedo ahí, llamo a la fiscalía y el fiscal viene y va a saber que lo atienden de inmediato. O sea, ¿por temor van a trabajar los médicos? No, pues las clínicas tienen que tener un patrón de conducta para que la atención sea la adecuada. Tal cual como los conductores, como mencionábamos. ¿Cómo ¿no? Partiendo de ahí. Conducen al miedo también. Al miedo, o sea, no porque debe no ser. quieren su papeleta, también lo de los Así señores es. médicos, que no debería, ¿no? Yo creo No que debería. a través de estos programas y concientizando a la ciudadanía de sus derechos también, vamos a poder hacer un cambio. ¿no? en la Claro, vamos a sociedad. aportar con un granito de arena esa modificación de las conductas de las personas, tanto de los conductores, de los peatones, de los centros médicos que estamos tocando, imagínate. Perfecto. Ahora, háblenos un poco sobre los tipos de cobertura que podemos comprender hoy día, ¿no? En cuanto a los SODE, como te decía, una de las coberturas principales es sobre la atención médica. Todos los gastos de atención médica, desde el momento que ingresa la persona agraviada, sea peatón o pasajero, ocupante de un vehículo motorizado, a un hospital o clínica, la cobertura, como te decía, por atención médica alcanza hasta un máximo de 5 unidades impositivas tributarias, definitivamente. Aparte de esa cobertura, tenemos lo que se denomina la cobertura por indemnización temporal. Indemnización temporal que es por los días de descanso médico que le va a otorgar el centro de salud cuando éste sea dado de alta, cuando el pasajero del agraviado sea dado de alta. Esa cobertura solamente alcanza hasta una UIT, 4.050 soles. Okay. Hasta una UIT. Pero ojo, muchos confunden en que esa cobertura de indemnización temporal se va a basar, si tú trabajas como ejecutivo y ganas 5.000 soles mensuales, no es que te van a dar 5.000 soles mensuales, ni hablar. Esa cobertura se basa en el sueldo mínimo vital de Lima, que en este momento creo que estamos en 750 soles. Okay. ¿No? En base a eso es que te dan la cobertura de hasta una OIT como máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a ti te dan 30 días de descanso médico, te corresponderá 750 soles. Si te dan 60 días, o sea, 2 meses, te corresponderá el doble, y así sucesivamente hasta llegar al tope de una OIT. Si la persona fallece, hay un presupuesto también destinado hasta inclusive el sepelio. Un doble presupuesto, una doble cobertura, llamémosla así, que es una para gasto de sepelio, efectivamente, que igualmente abarca hasta una UIT, 4.050 soles, gasto de sepelio. Gasto de sepelio que para conocimiento de nuestros televidentes es lo que es el velatorio y los gastos de desplazamiento de carroza, camioneta de flores y todo lo demás, que lo pone la aseguradora. No es que el agraviado, la familia del agraviado fallecido hace las diligencias, tramita esos temas. Porque muchas veces hemos tenido problemas justamente con ellos, porque agarran pues y contratan una funeraria conocida y cuando pasan la factura, pues 10.000 soles, 12.000 soles. Y por desconocimiento ellos creen que eso lo va a pagar el seguro. Y ahí empiezan los problemas. Al seguro le vas a mandar esa factura de 10.000, pero el seguro te va a reconocer 4.050 y punto. La diferencia, señora, nosotros somos seguros, tenemos esta cobertura. Si usted no tenía conocimiento, lamentablemente lo sentimos. Es parte también de lo que el conductor, el propietario o la empresa de transportes debe conocer en detalle para que le explique a los familiares que no tomen esa acción individual. Perfecto. Sé que hay muchos puntos como el que acaba de mencionar que vamos a seguir relatando en el desarrollo de la entrevista, pero vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos conversando con el oficial de la Policía Nacional del Perú en retiro, Miguel Dulanto. Él es docente del programa educativo de la UNT Callao. Volvemos.
Amigos, regresamos a través de TVial. Ustedes nos ven en vivo y en directo ingresando a tvial.regioncallao.go.p y también síganos en el Facebook Live. Estamos viendo a nuestros amigos que nos están viendo en vivo y en directo. Por ahí leí un comentario que nos decía saludos desde el sur. Gracias a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos. Y seguimos platicando con nuestros amigos de la Unión Nacional de Transportistas del Callao, UNT Callao. Estamos compartiendo esta entrevista con el oficial de la Policía Nacional del Perú, el señor Miguel Dulanto. Él es docente del programa educativo justamente que UNT Callao brinda a los conductores justamente de vehículos pesados, ¿no? Y una de las cosas que también en una de las entrevistas anteriores nos comentaban es que estos cursos no solamente desean capacitar a los conductores, sino también a la ciudadanía en general más adelante, ¿no? Efectivamente, parte del programa que tenemos preestablecido es llegar a la comunidad para que también sean parte de este conocimiento de las normas de tránsito, porque tú sabes que todos somos peatones en general. Claro. Y de un momento a otro, si desconocemos las normas básicas siquiera sobre cómo cruzar una calzada, las señales de tránsito, para qué sirven, qué significan, etcétera, entonces también vamos a ser partícipes de que por negligencia nuestra y desconocimiento de la norma vayamos a participar en un accidente de tránsito, pues ya como agraviados, porque como claro. Peatones tenemos una desventaja tremenda con los vehículos, ¿no? Claro que sí, y como usted menciona, ¿no? Poder quitar esa palabrita desconocimiento y poder nosotros conocer de estos temas, saber cuáles son nuestros derechos, saber cuáles son nuestros límites, conocer el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Y así evitar muchas veces alguna falsa información, ¿no? Que de repente no creo que sea de mala fe, sino también por ignorancia, que a veces se da a conocer a través de algunos informes en los medios de comunicación. Y algo que, por ejemplo, nuestros operadores, que son los conductores, confunden en líneas generales, es que cuando tú le hablas de reglamento de tránsito, que lo lean, que lo conozcan, para que no infrinjan las normas, creen que el reglamento solamente les habla de obligaciones. Y tú has mencionado una palabrita muy cierta, que también habla de sus derechos. Conocimiento de sus derechos que les va a implicar en que ellos sepan cómo contrarrestar algún exceso de alguna autoridad que los intervenga. ¿Cómo es la forma que debe intervenir el policía? El inspector. Si se tiene que bajar del vehículo, no se debe dejar. Muchas veces no conocen estos procedimientos que son parte de los capítulos del Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Y son parte de los capítulos y que ellos como profesionales del volante, eso es lo que quiero que entiendan, son profesionales del volante porque tienen una licencia de conducir otorgada por el Estado, ellos están en la obligación de conocer, claro, definitivamente. Sí. Muy bien, regresemos al tema, entonces, por favor, señor Dulanto, estamos hablando sobre los accidentes de tránsito y cómo actúa el SOAT, ¿no? Estábamos hablando en el bloque anterior justamente un poco sobre qué es el SOAT, la FOCA también, ¿no? Los tipos de cobertura y cuáles son ahora quisiéramos saber cuáles son las clases, los tipos de accidentes donde entra a operar el SOAT, ¿no? Parte puntual. El SOAT, ahora que estamos conversando de ello, solamente da coberturas a aquellas personas que resulten lesionadas, sean ocupantes o peatones, que son atropellados lamentablemente, que participan o se lesionan a consecuencia de un accidente de tránsito, porque ya conocemos que la sigla del SOAT, ¿qué cosa quiere decir? Seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Entonces, la figura de la lesión que ocasionan a tu pasajero o al peatón tiene que encajar dentro de una de las 6 clases de accidentes de tránsito que están estipuladas en el reglamento. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que conocer cuáles son esas 6 clases de accidentes de tránsito que existen. Los accidentes de tránsito son 6, puntualmente. Atropello, en sus diferentes modalidades, porque cada accidente tiene sus modalidades. Una clasificación. Así es. Primero atropello, segundo son los choques, tercero las volcaduras, cuarto los despistes, quinto el incendio y sexto la caída de pasajero. Caída de pasajero que aunque parezca folclórico, lo hemos inventado nosotros mismos desde la década del 80. Wow. Porque si tú recordarás, bueno, tú eres joven, del 80 hacia atrás, la caída de pasajero no existía. Porque normalmente la caída de pasajeros es cuando se aglomeran las personas en los estribos de los vehículos de pasajeros y ante una frenada brusca
etcétera, se caen del estribo y origina la caída de pasajeros. Bueno, esto lo vemos en la historia del transporte. De la ¿no? historia Hay del transporte. las famosas fotografías donde la gente está literalmente colgándose del vehículo con tal de llegar a su destino. Así es, hasta los famosos tranvías que existían. Claro que sí. Te das cuenta. Entonces, la idea original del SOAT es eso, que las personas que encajen en uno de los 6 tipos de accidentes de tránsito que comentamos son las beneficiarias de recibir las coberturas propias del SOAT. En ese sentido, por ejemplo, hay casos que sí causan alguna duda sobre la atención. En las charlas que uno da, por ejemplo, a las empresas, siempre les pongo como ejemplo, ¿qué pasa, señores, si en una avenida, un domingo de febrero, en una avenida X, unos muchachos se acercan a su vehículo de transporte público y les empiezan a aventar los globos en los famosos carnavales? Okay. Y esos globos, lamentablemente, por la violencia con la que lo lanzan, revienta las lunas las lunas laterales, las ventanas laterales de su vehículo, y esos vidrios caen en el interior y lamentablemente empiezan a originar cortes en la cara y diferentes partes del cuerpo a sus pasajeros, que resultan lesionados. Por ser pasajeros, aparentemente, esos pasajeros deberían ser coberturados por el SOAT. Claro. Llevarlos al hospital, que sean atendidos, se presentó a mi SOAT y se supone que el SOAT les debe dar la cobertura que corresponde. Pero la pregunta es, la lesión de esos pasajeros, a consecuencia de los globos que revientan los vidrios laterales del vehículo, ¿encaja en alguno de los 6 tipos de accidentes que hemos mencionado? Te pregunto. Interesante, ¿no? Ninguno, ¿cierto? Y le digo, y si por ejemplo, no solamente los pasajeros son afectados, sino que en la zona donde tiraron los globos era un paradero y había una familia esperando otro vehículo y también le cayeron los vidrios. También le cayeron los vidrios. También se lastimó. ¿Tiene cobertura? ¿No tiene cobertura? A eso vamos. ¿Quién se responsabiliza? A eso Porque el vamos. que tiró el globo ya se fue. Ya se fueron, desaparecieron. Nuestro conductor, lógicamente, como responsable de la vida de los ocupantes que está transportando, los va a tener que auxiliar, eso sí lo conocen. Los auxilias al centro médico más cercano del lugar donde ocurrieron los hechos. Y en emergencia recibirán las atenciones del caso. Pero tu SOA definitivamente no van a cubrir, porque ese es un hecho de vandalismo, que no tiene nada que ver con el accidente de tránsito. Entonces ya en el hospital ya se verá cómo se atiende a través del servicio social que hay en un hospital, ¿no? Okay. Las coberturas, y el conductor apoyará en algo seguramente en cuanto a las atenciones médicas que necesiten tus pasajeros, ¿no? Que han resultado lesionados. En el caso de los 6 puntos que mencionó de tipos de accidente, ahí sí se aplica. Si encaja la lesión del pasajero, pero en el ejemplo que hemos comentado de la rotura de lunas por vándalos, no encaja. Y bueno, estábamos hablando de pasajeros, pero en algunos accidentes de tránsito, los lugareños, los que se encontraban en esa zona, también son afectados. ¿También hay cobertura de SOAT para ellos? Supongamos que hay un accidente, se cortan los vidrios de una luna, algo, le caen a una persona, también un peatón que estaba por la intersección. No, si hay un accidente, ni hablar. Pongamos un choque violento en una intersección donde las lunas salen disparadas y te cae a ti como peatón que estás esperando en un paradero, claro. Ni hablar, te origina cortes, ahí sí, porque tu lesión ha sido a consecuencia de las lunas que salieron despedidas de tu vehículo como consecuencia de un choque. ¿Me entiendes? O sea, ahí sí ya encajaría, que es muy diferente al primer ejemplo. Claro que sí. Muy bien. Y, por ejemplo, cuando hay un incendio también del vehículo, la gente sale corriendo como estampida, pueden golpear a uno o otra persona. Ahí también hay... Ahí también. La cobertura por incendio es genérica, ahí ni hablar, ¿no? Que normalmente, hasta ahora, felizmente, no hay casos como eso que las personas hayan resultado lesionadas porque han salido del vehículo a tiempo. Claro, porque en algún momento, por ejemplo, escuché alguna persona que estaba en el transporte público y empezaron a decir, el gas se sale del vehículo, y de verdad dicen que olía el gas y toda la gente salió disparada, el carro no había frenado del todo, pero abrió la puerta y la gente se mandó nomás y algunos se cayeron, se tropezaron. Claro, ahí estando el vehículo en movimiento, definitivamente ya ahí encaja, por ejemplo, en el término de uno de los 6 tipos de accidente, que es caída de pasajero. Porque estando el vehículo en movimiento, salta la gente del vehículo, ni hablar, tienes que darle la cobertura.
es muy diferente. Ok, muy bien. Ahora, cuando ustedes desarrollan justamente estas capacitaciones y mencionan sobre estos tipos de accidentes donde se da la cobertura del SOAT, ¿cuál es la impresión de los conductores? ¿O cuáles son también sus dudas, sus inquietudes? Definitivamente se quedan sorprendidos, así como estamos comentando el ejemplo que he expuesto, se quedan sorprendidos porque ellos creen que en líneas generales basta que sea ocupante la persona que resultó lesionada, a ellos no les importa cómo se originó la lesión. Otro ejemplo que yo les doy, ¿qué pasa si en el interior, que se da, ¿no? En el servicio público, si a las 11 de la noche ustedes están terminando ya su recorrido, tienen 2 pasajeros en el interior y por ahí uno de los pasajeros agarra y quiere robarle sus pertenencias al otro pasajero. Forcejean, no se deja robar uno de ellos, pero forcejean, llegan a la agresión mutua, lo tiran al pasadizo del vehículo, le meten una patada, qué sé yo, le fracturan la nariz, y el delincuente baja el vehículo y se va. Tu pasajero quedó lesionado, está ensangrentado, es tu ocupante. ¿Qué hacemos? ¿Lo evacuamos a un hospital y le cubre el SOAT o no le cubre el SOAT? Todo el mundo dice que sí, porque es mi ocupante. Y ahí viene la repregunta que hicimos antes. ¿No? Entra en alguno de los 6 tipos de accidentes de tránsito que hemos comentado. Por favor, nuevamente? Por eso te digo, los 6 tipos de accidentes de tránsito que norma el reglamento es atropello, choque, ambos en sus diferentes modalidades, volcadura, despiste, incendio y caída de pasajero. Entonces, el robo en el interior del vehículo no encaja en ninguno de ellos. Es un asalto y robo. Hubo violencia para sustraer un bien de una de las personas que eran ocupantes de vehículo. Solo que se dio en el transporte. ¿Se dio en el interior? Sí, se dio en el interior. Pero es mi pasajero, señor, me dicen. Es mi pasajero, sí, pues, pero no encaja en ninguno de los 6 accidentes. Tú lo podrás llevar, de repente hasta en el hospital te aceptarán tu SOAT. Perfecto, le dan la atención. Pero el SOAT, cuando envíe a su representante a dejar la carta de garantía para que cubra los gastos médicos de tu pasajero que fue asaltado, también va a preguntar antes de dejar la carta. Y cuando le pregunte al mismo pasajero qué le originó esa lesión, esa fractura en la nariz, que fue cuando él le diga que fue por un asalto, no te va a dejar la carta de garantía, porque no encaja en ninguno de los 6 tipos de accidentes. Wow, qué interesante. Y supongo que ahí pues por desconocimiento se llevan estas sorpresas, pero no descartamos pues que ofrezcan ayuda, ¿no? El apoyo inicial del auxilio es inmediato, ellos sí lo conocen y lo reconocen porque ellos lo primero que siempre te responden es auxiliar de inmediato a la víctima a un centro de salud más cercano. En eso sí no fallan. Perfecto. Ahora, por otro lado, no está dentro de esta clasificación de accidentes que usted ha mencionado, pero si hay algún tipo de despiste del vehículo, sale de la calzada, ingresa a una vivienda y pues destruye la pared, una parte de una casa, un edificio, lo que sea. Hay casos, por ejemplo, de despiste, como tú comentas, donde el vehículo, por el exceso de velocidad o imprudencia del conductor, pongámoslo más simple, se estrella contra un poste y lo tumba. Un poste de alumbrado público, que se da a cada rato. Entonces, ¿quién repara el poste? El conductor no tiene el dinero suficiente, esos postes te valen $1,500, $2,000, ¿correcto? Entonces, hace 2 años, ya por una ordenanza municipal, todos los vehículos de transporte público de pasajeros en Lima y Callao, a nivel nacional, ya tienen la obligación de contar, aparte del seguro SOAT, que es para la atención médica de las personas, tienen que contar con un seguro de responsabilidad civil contra terceros, el denominado RC, que justamente es para que cuando a raíz de un accidente originen daños materiales a un tercero, sea una vivienda, sea un poste de alumbrado público, sea otro vehículo al cual sea afectado, este seguro se active y pueda dar la cobertura económica para reparación de los daños que ellos hayan causado. Ahora, el RC también es parte de, digamos, algo obligatorio. Es obligatorio, como te menciono, porque la obligatoriedad nace de una ordenanza municipal. Perfecto. O sea, ya están obligados. Se paga anualmente. También tal cual como el SOAT. Al igual que el SOAT, su cobertura es anual, efectivamente.
Perfecto, entonces ya tenemos más claro el panorama a través de este conversatorio que hemos tenido con el señor Miguel Dulanto. Él es docente del programa educativo de la UNT Callao. Quisiéramos, antes de finalizar el programa, por favor, que usted pueda enviar un mensaje, unos consejos a nuestros amigos transportistas, a los conductores de vehículos de carga pesada, para que sean prudentes, aprendan, conozcan el reglamento de tránsito y no anden pues con esos manualcitos que venden por ahí que no tienen manual de infracciones. con un manual de infracciones que no dice las cosas claras, ¿no? Que Así solamente es. tiene una parte, cuando ustedes, señores conductores, deben conocer completamente el Reglamento Nacional de Tránsito y es más, siendo pues conductores profesionales, ¿no? Efectivamente, toda persona que tiene su licencia de conducir otorgada por la autoridad competente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, nos obliga como ciudadanos a conocer cuáles son las normas que rigen el tránsito. Y para conocer cuáles son las normas que rigen el tránsito, simplemente tenemos que tener a la mano siempre el librito que se denomina Reglamento Nacional de Tránsito. Pero no solamente como adorno, es para leerlo. Siquiera en las capacitaciones que yo doy, por ejemplo, yo les digo, siquiera un artículo diario lean. Yo les aseguro que se van a alimentar de información que ustedes desconocen totalmente y más que nada para que conozcan también cuáles son sus derechos para evitar los excesos de las autoridades competentes. Claro que sí. Muchísimas gracias, señor Dulanto, por acompañarnos y gracias también a UNT por las capacitaciones que están brindando y sabemos de que las puertas para poder compartir y justamente asesorar a los señores conductores de vehículos de carga pesada siempre están abiertas, ¿no es cierto? Estar abiertas, todo lo que sea aprendizaje para nuestros operadores, ahí estamos a disposición de ellos. Perfecto, muy bien amigos, se nos acabó el tiempo, sigan ustedes con la programación de T-Vial y recuerden que todos nuestros programas siempre lo compartimos en las redes sociales para que se puedan informar y lo puedan compartir también con otros amigos. Hasta una próxima edición, ¡chau!